Hola, buenas tardes a todos. Bueno, tenemos la oportunidad de hablar con personas que tienen algo que decir. Y hoy yo creo que es un tema muy especial, a mí por lo menos me lo parece, que es el dolor en otros animales, ¿no? No en los animales, en otros animales, ¿no? Y para ello contamos con dos veterinarios, una veterinaria y un veterinario, que se han interesado por el tema del dolor en los animales. Y yo creo que si uno quiere comprender el dolor humano, pues lo primero que tiene que hacer es interesarse por la filogenia, o sea, por cómo hemos evolucionado desde las formas más ancestrales de la vida, más simples, hasta llegar a la complejidad humana, ¿no? Y eso es bueno saber. Luego, hay otro tema que es que la investigación que luego se aplica al humano se ha desarrollado en animales y eso plantea muchas cuestiones. Por ejemplo, una de si se puede trasladar lo que nos enseña la investigación de laboratorio y además en animales para sacar conclusiones de aplicación en la especie humana y otras muchísimas cuestiones. Bueno, yo creo que no soy yo el que tiene que sacar las cuestiones, sino los que entienden del tema, que son Nieves y Miki, ¿no? Empezamos por Nieves, que es la primera que conocimos. Yo no me gusta presentar a la gente. Prefiero que se presenten ellos, porque me resulta siempre muy incómodo hacer un listado de Sí. méritos y de títulos y tal. Bueno, no sé. Bueno, Nieves, preséntate como quieras. Puedes. Bueno, Hala, bienvenida. gracias Arturo. Bueno, para mí un placer. Ya te conocí de una manera más personal, por mi propia intrahistoria, pero mira, aquí un tiempo así cara a cara, ¿no? De un tema que nos interesa a los dos o a los tres, en este caso con Miki, y Mm. salir algo muy bonito. Mi nombre es Nieves, yo soy de pequeños animales. Los veterinarios, bueno, nos vamos a especializar, vamos estudiando, y yo me especializo animales, más en perros y gatos. Y profesional empezó de una manera más convencional en mi clínica en el centro de Madrid. Y bueno, pues viendo un poco también, según vas teniendo experiencia y un poco vas evolucionando, pues me di cuenta de que al principio los casos que tenía eran los que me motivaban, aquellos todos que los que salían bien, ¿no? Y poco a poco durando me empecé a dar cuenta de que hay una serie de casos, una serie de pacientes a los cuales pues empiezas a ver que no puedes ayudar, empiezas a fijarte en esos que no van tan. Empieza un poco un cambio mío profesional y estoy ahora orientando un poco mi carrera profesional y es un poco más a tener alternativas que complementen a lo la medicina veterinaria más convencional. Estas alternativas y todo en lo que ahora mismo estoy trabajando, me he formado y me sigo formando, son siempre alternativas que estén basadas en evidencia científica, es decir, que ahora mismo mis pasos se encaminan en poder aplicar tratamientos que sean compatibles y además que puedan apoyar a tratamientos que se utilizan más en una medicina veterinaria más convencional. Entonces, ahora mismo estoy trabajando intensamente con la acupuntura veterinaria y estoy trabajando también con fitomedicina en apoyo de tratamientos más alopáticos de medicina convencional. Entonces, ese es ahora mismo el sitio donde estoy enfocada y si queréis luego hablamos de este tema. Y bueno, y está aquí Miki con nosotros, que bueno, Miki está absolutamente especializado en temas de dolor y bueno, tema de dolor y anestesia. Así que Miki, Bueno, muchas gracias y muchas gracias a los dos por la invitación. La verdad es que me hizo mucha ilusión. Cuando me lo contó Nieves, primero le contesté que sí y luego ya empezamos a profundizar, ¿no?, en lo que era. A ver, yo soy veterinario también desde hace, bueno, avatares de la vida. El día que yo iba para internista y el día que a veces escogían los alumnos internos, me estropeó la moto y llegué tarde. Y de ahí me mandaron a cirugía y de cirugía el día que tocaba para ser interno
no me dio tiempo de acabar de lavarme las manos antes de que el cirujano profesor hubiera acabado la cirugía y dije, pues, ¿y ahora qué hago? Pues lo que hice fue pues, ponerme la anestesia, que en aquella época no había nadie. Y bueno, pues empecé a profundizar, me ha gustado mucho y bueno, ahora es lo único que hago y es lo único que sé hacer, lo poco que sé hacer lo hago enfocado en anestesia y en dolor. ¿Cómo llegué a dolor? Es bueno, un poco de rebote, porque no toda la anestesia, y más en veterinaria, está relacionada con dolor, pero sí es cierto que a mí por mi propio perro, una perra que tuve, que Nieves la conocía, una que se llama Bru, una labradora muy, muy especial que me marcó, como que te enamoras de una persona o te enamoras de un perro. Yo me enamoré de un perro, también me enamoré de persona, pero que en este perro, pues es lo que me marcó mucho. Empezó a tener dolor por enfermedad degenerativa articular y bueno, lo que había en aquella época era, no es que fuera limitado, ¿no? Pero que sí que, bueno, se profundizaba más en la parte ortopédica, pero no en la parte de dolor ni de nocicepción. Y yo empecé a tener inquietud y empecé a, bueno, a aprender un poco también de las unidades de dolor de humana y demás. Y me empezó a gustar y ahora mismo es pues mi 50-50. Hago mitad anestesia y mitad dolor. Y la parte de anestesia la hago muy enfocada en dolor porque de hecho creo que la anestesia y el dolor van tan de la mano que creo que son inseparables. Y esto ha sido nuestra presentación. Vale, muy bien. Pues yo no me presento, que soy un impresentable. Bueno, ya me conocen por ahí. Bien, una cosa que, por lo menos en el ámbito médico, que nos interesamos en el dolor, es la sensación que tenemos de que los programas de formación en dolor de las universidades dedican muy poca atención al tema del dolor. Pero por supuesto que el tema del dolor es simple de solucionar. Se pone un analgésico y ya está. Si se hace una escala de analgésicos suaves a fuertes, todo entre comillas, claro, y si no se quita, pues pasa al siguiente, y si no, pues al siguiente, y si no se quita, pues empiezas a llamar al psicólogo en la unidad multidisciplinar, unidad de dolor, y luego vuelves al principio y aparece el problema del dolor crónico, no explicado, ni justificado, ni resuelto, ¿no? Y en los programas de formación de las universidades, no sé si eran 15 horas las que se dedica al dolor, y probablemente para basar las explicaciones en conceptos que ya no están vigentes, ¿no? Como que el dolor aparece en los tejidos y cosas así, ¿no? Sin embargo, tengo noticia de que las horas que se dedican en veterinaria al dolor son más. O sea, no sé si son suficientes, pero desde luego son más. Si en nuestro caso eran 15, en veterinaria eran 50, por decir algo, ¿no? O sea que existe una mayor sensibilidad hacia la resolución del dolor en veterinaria que en la especie humana. O está la misma situación. O sea, no lo sé. Pregunto. Nieves, tú primero. Mira, yo lo que veo al respecto en cuanto a formación es un tema en el cual yo creo que estamos también mal. Es decir, creo que necesitaríamos más horas de formación, lo que viene a ser la formación, eh, la oficial, ¿no? No la formación que luego vamos buscando cada uno, pues Mm. como ha hecho Miki o he hecho yo, que estamos formándonos constantemente, sino la oficial, la que obtienes en la facultad, yo creo claramente que es insuficiente, porque el dolor es algo que se presenta en nuestro día a día como veterinarios, ya no digo a diario, o sea, dentro de la casuística posiblemente, no sé, pero a mí cuando me llaman estoy trabajando con animales un 80% que tienen dolor y bueno, Miki en su especialidad pues prácticamente un 100%. Ujú. Nos vamos a encontrar con el dolor diariamente, muchas veces al día, y no está eso equiparado con las horas de formación oficial que recibimos. Entonces yo ahí veo que no existe no está cubierta esa necesidad que tenemos. Lo que yo sí que veo es cuando trabajo con profesionales, con compañeros como Miki, por ejemplo, o cuando nosotros estamos en quirófano y tenemos posoperatorios, el manejo que utilizamos para la analgesia es superior y más especializado que el que veo que se utiliza en humana, en casos de muchos familiares o en casos de
gente que he visto que ha sido intervenida y que no se ha tenido en algunos casos, porque evidentemente no se puede generalizar, pero sí que he visto esa falta en algunas ocasiones de tener muy en cuenta el tipo de cirugía que se ha realizado y la analgesia que se ha recomendado. Creo que en veterinaria eso cada vez ocurre menos, cada vez está, se cuida más este tema y está más profesionalizado, y todavía en humana, no sé si es que hay un miedo, eso igual lo sabes tú mejor, Arturo. Miki también trabaja con muchos anestesistas, no sé si todavía hay un miedo a utilizar determinadas drogas o medicamentos que en algunos casos en veterinaria se utilizan sin pensarlo siquiera, y en humana hay mucha resistencia. Yo he visto a humanos pasar mucho dolor por cirugías en las cuales no hubiera sido necesario pasar por ese dolor, y en cambio en veterinaria eso Mm. lo tenemos cubierto. No sé, Miki, ¿qué piensa de esto? Que él, Bueno, mi percepción es, en cuanto a las horas, Arturo, creo que no llegamos a 15 horas, ¿eh? Los Claro. programas formativos depende mucho porque pero llegamos a poco. Sí es cierto que, por ejemplo, yo tengo la suerte ahora me he metido en un fregado un poco de una diplomatura europea y mi supervisor trabaja en la Complutense, Ignacio Álvarez, y él sí que de siempre en los programas de formación y el programa de la Complutense sí que han incluido mucho dolor, porque él está muy implicado con el tema del dolor. Pero yo no creo que haya más de... Igual me paso incluso, pero 5 horas o 6 horas. Vale. Sí, es Eh, que, perdón, no, es que en las presentaciones yo he visto a muchos colegas que cuando hacen un toque de atención respecto a la situación del dolor en humanos ponen ese dato para decir, ¿no? Para, a ver, para resaltar la poca dedicación que hay lo que sí que es hoy en cierto es lo que decía Nieves. Yo creo que nosotros tenemos mucho, no sé si celo profesional, yo lo llamaría celo profesional, pero yo creo que también somos nosotros los que nos dedicamos a lo que es la cirugía y lo que es el manejo de la analgesia posoperatoria. Y yo creo que ahí puede ser una de las diferencias que puede haber en humana. Yo creo que los posoperatorios que yo veo y que están bajo la supervisión de unidades de dolor agudo son posoperatorios de 10. El problema es que posiblemente no haya infraestructura suficiente para que todos los posoperatorios estén supervisados por dolor agudo, y hay veces que hay falta de supervisión. Yo creo que confiando en la comunicación verbal del paciente, que eso es una de las diferencias que nosotros tenemos, que con nosotros, bueno, pues nos basamos en factores externos, ¿no? Para evaluar el dolor y la nocicepción, y en humana a lo mejor se tiende a, bueno, pues si le duele se quejará, y si se quejará le ponemos el dolor, le ponemos un analgésico, pero a lo mejor ya vamos con un poquito de retraso. Yo creo que cada vez también me da la sensación, hay más unidades de dolor, cada vez más en humana, y yo creo que hay un poco de cambio. En veterinaria, yo lo que sí que también creo es que hay más, desde el punto de vista del veterinario, hay cada vez más inquietud, y hay más inquietud en cuanto al dolor, y creo que porque cada vez se extrapola mucho lo que pasa en humana, y cada vez hay más importancia de, bueno, pues el sexto signo vital, que hay que tratarlo, que hay que evitarlo. Pues lo que pasa es que, bueno, pues cada uno lo valora en su forma, ¿no? El agudo yo siempre creo que es más fácil de tratar en un sitio y en otro, tanto en humana como en veterinaria, y el problema yo por lo menos lo veo en el crónico, que... Sí. Sí, luego tocaremos el tema de la diferencia entre la situación con daño tisular y sin daño tisular, ¿no? Bien sea crónico, pero con daño o sin daño, ¿no? Pero me interesaba aclarar de entrada ya una cuestión de modo tajante, ¿no? Alguna vez se oye decir como que los animales no sienten dolor, ¿no? Como que tienen conductas como si tuvieran dolor, pero que realmente no tienen dolor, ¿no? No, eso me gustaría, yo por lo menos pienso que es una barbaridad, es una inmoralidad, ¿no? Pero vamos, preferiría que lo dijerais vosotros, ¿no? Ahí dejo a Miki porque, vamos. Bueno, a ver, yo creo que la fisiopatología del dolor es la misma en todos los mamíferos. La expresión del dolor es lo que es diferente. Y cómo nos comportamos y qué componente cognitivo tiene cada especie frente al dolor es la diferencia. La fisiopatología, pues las vías ascendentes son las mismas con diferente nombre, o incluso el mismo nombre, más especializadas o menos especializadas, pero
El tracto espinotalámico es el mismo en unos y en otros, el arco espinotalámico es el mismo en unos y otros. Al final es lo mismo, pero cómo lo expresamos cada especie es la diferencia, desde mi punto de vista, ¿eh? Mm, No, no, eso yo creo que la evidencia es así, que si Mm, analizamos las piezas del Lego del sistema nociceptivo, o sea, mm, de cómo detectamos incidentes de daño o de situaciones que pueden provocarlo, lo que se llama la nocicepción, o sea, la ujú. De hecho, detección de nocividad, es igual, no solo en claro, mamíferos, sino incluso en invertebrados, es igual, es lo mismo, ¿no? yo tengo una idea con esto y es que lo que es la nocicepción es la misma en todas las especies y lo que Mm. es el dolor es donde diferencia. Sí, sí, de acuerdo, de Porque acuerdo. yo tengo y me encuentro con propietarios que según cómo haya sido su experiencia, y de hecho a veces me miran regular, porque cuando paso una consulta de dolor, yo hago bastante consulta de dolor crónico, Ujú. y cuando paso una consulta de dolor, a veces les pregunto a los propietarios cómo ha sido su experiencia con el dolor, porque cómo haya sido su experiencia con el dolor les ha generado un aprendizaje frente a algo que ellos humanizan el dolor Ujú, de la mascota ujú. y es un error porque les estamos presuponiendo que si, y yo he tenido ejemplos claros, además hace 15 días con una mujer que ella padece fibromialgia y extrapolaba muchos de los síntomas que tenía en un dolor por osteoartrosis en su mascota. Y porque ya tiene un componente cognitivo frente a la fibromialgia que no lo podemos extrapolar. Entonces, yo creo que la nocicepción, las vías son las mismas y el dolor es donde nos encontramos con diferencias. Ujú. Ujú. Mi forma de verlo, ¿eh? Sí, Nieves, ¿quieres decir Sí, algo? no, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo ya que hoy en día la persona que pueda decir que los otros animales no sienten dolor, bueno, pues creo que está ya demasiado alejada, ¿no? Ujú. De una realidad que Sí, está sí, por totalmente supuesto. demostrada, Sí, además a todos los niveles. Entonces, sí, yo eso creo que no, eso ya creo que es un tema que debemos dejar atrás porque ya creo sí, que no hay duda ninguna. sí, sí, sí. Efectivamente, las manifestaciones de dolor son muy diferentes, pero no solo entre distintas especies animales, sino que dentro de una misma especie animal vemos unas manifestaciones que es increíblemente diferente, no solo en Ujú, humana. Tenemos ujú, pacientes perros que ante una lesión muy parecida, estamos hablando ahora de daño, o sea, de dolor con daño, ante ujú. una lesión muy parecida, la expresión del dolor puede ser totalmente diferente. Sí, sí. Eh, Incluso, pues eso, las distintas razas, ¿no? Nosotros trabajamos con razas distintas, una especie animal y distintas razas, pues tenemos comportamientos muy diferentes en la expresión de ese dolor. Ujú, Eso es muy interesante, cómo, ¿no? ujú. Se puede expresar de las distintas maneras, pero la nocicepción es algo, creo que es inherente a, pues prácticamente creo, al hecho de estar vivo, ¿no? Sí, sí. Ujú, Una cuestión que también habría que aclarar quizás es las diferencias que puede haber con el animal salvaje y el animal doméstico, ¿no? O ujú. sea, porque uno no está en contacto con en cambio el animal doméstico, pues puede haber solapamiento de factores que influyen en la conducta de dolor, ¿no? ¿Qué podéis decir al respecto? Bueno, eso yo, ahí me has tocado la fibra. Yo creo que un animal salvaje es un animal que está en la máxima expresión de ser, ¿no? Animal. Los animales que nosotros hemos domesticado, hemos ido generando en ellos unos cambios adaptativos y en bastantes casos una fragilización de estos animales. Entonces, el animal salvaje está siempre en una condición de salud, está con su máxima expresión de potencia, ¿no? Y de vitalidad, mientras que todos estos animales que nos acompañan en la vida han tenido que hacer una adaptación tan grande que esa potencia animal yo ya veo que está en un sometimiento que no veo como negativo, sino como en un cambio adaptativo que el animal salvaje, eh, su adaptación es más para la supervivencia, con lo cual se ha especializado más en eso, ¿no? En ser un animal potente, en ser un animal
físicamente muy adaptado al entorno. En cambio, los nuestros, pues al revés, creo que se adaptan, pero con la fragilización que connota eso. Eso se puede entender como que un animal doméstico tiene un umbral de dolor más bajo que un animal libre, o que la tolerancia a estímulos nociceptivos es mayor en el animal libre, en vez de salvaje prefiero decir libre, que en el animal domesticado, ¿o no? Bueno, yo creo, ahora Miki también nos cuenta aquí, yo creo que no, o sea, es decir, que yo creo que eh, la nocicepción es la misma para un animal salvaje o un animal que está domesticado. La expresión evidentemente va a ser diferente, pero aquí hay un tema y es que cuando un animal salvaje tiene dolor, como además hay algo tan importante como es la supervivencia, creo que su sistema va a estar muy centrado en mantener esa supervivencia, con lo cual la expresión del dolor va a ser un poco más secundaria, a no ser que ya sea un dolor o un daño muy, muy grande que provoca que haya ya una pérdida de función. Pero considero que mientras este animal está en un estado de absoluta alerta por la situación, de buscar comida, de moverse de un lado al otro, en ese momento su sistema, aunque existe este dolor, su sistema está también muy centrado en su otra parte de la vida que es absolutamente esencial, que es la supervivencia. Entonces, ahí es donde creo que hay una expresión del dolor sencilla diferente. Miki, Sí, yo lo veo muy parecido. Yo creo que la nocicepción entre unos y otros va a ser la misma. Cómo se comporta frente a esa nocicepción es donde está la diferencia. Yo creo que más que cuestión de umbral, es cuestión de qué ha aprendido esa mascota de una casa frente al dolor y qué ha aprendido un lobo en el campo frente a un estímulo nociceptivo. El lobo que está en el campo, para él hacerse una herida en la piel es, si se queda, tiene que tirar para adelante, con lo cual no es que no le duela o no tenga nocicepción, es que él tiene que seguir haciendo su vida. Y el perro que está en casa, pues dependiendo de cómo haya sido y cómo sea la experiencia del propietario y su propia experiencia frente a otros daños que hayan pasado previamente que puedan ser similares, él lo ha aprendido de una forma o de otra. Yo la nocicepción, al final, creo que es cómo aprende el paciente, cómo aprende el gato, el perro, el conejo, cómo ha aprendido ante una situación nociceptiva y que eso al final le lleva a una cosa con otra. Por ejemplo, los conejos que son un poco lisencefálicos, ¿no? Que son nivel de menos evolucionados, ¿no? Digamos, el conejo como mascota, hay bastantes estudios de investigación, conejos de laboratorio, conejos de mascota de propietario, y la expresión facial, que ahora está muy de moda en veterinaria, la valoración del dolor en función de la expresión facial, es la misma en los diferentes ámbitos y posiblemente en perros y en cánidos nos encontremos con que la expresión facial frente al dolor es mucho menos significativa si yo lo comparo la de un perro que yo tenga en casa con un cánido salvaje, con un lobo que, por ejemplo, que esté en el campo. La expresión facial ahí no la vamos a poder. No es que le duela, tenga menos nocicepción el lobo, sino que la expresa menos, porque si la expresara más, estaría en inferioridad de condiciones frente al resto de congéneres. Ujú. Mi percepción. claro, lo que pasa es que yo creo que hay una cierta confusión entre nocicepción y dolor. Por lo menos en el ámbito médico existe esa confusión, ¿no? Y conviene precisar de cara a los que nos están escuchando lo que es nocicepción de lo que es dolor. O sea, la nocicepción es un proceso de detección de variables físicas, Sí, químicas que indican nocividad potencial o la detección de un daño que ya se ha producido, una Ujú. lesión o una enfermedad. O sea, implica destrucción de tejido o inminencia de destrucción de tejido, ¿no? Eso sería nocicepción y las neuronas nociceptivas, que son las que detectan eso, simplemente transducen eso en una señal eléctrica, o sea, informan al organismo de que se ha producido un daño o que hay una variable que puede inducirlo en poco tiempo. O sea, que es o me he quemado
o me he machacado, o me he desgarrado, me he infectado, ¿no? O si no hago algo para evitarlo ahora, me voy a quemar, me voy a... no. Eso sería la nocicepción. Bueno, entonces, esa información sobre situación de los tejidos entra al sistema y el aprendizaje va configurando la relevancia de esa información en cada escenario, en cada Exacto. contexto, en cada acción que va a desarrollar. Y en función de todo eso, a la conciencia sale la cualidad dolor o no, ¿no? Entonces, se pueden estar produciendo destrucciones de tejidos en un contexto, por ejemplo, de huida o de lucha y no haber dolor en la conciencia. Claro. Y al revés, en humanos por lo menos puede no haber ninguna lesión de amenaza en los tejidos y sin embargo haber un dolor Ujú, intenso, mortificador, invalidante, sin una base no justificada, o sea, no hay nada, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, sí que la nocicepción es la misma en las especies animales, no solo mamíferos, Mm. sino invertebrados, o sea, animales muy elementales, muy evolutivamente más antiguos, digamos, ¿no? O sea que yo creo que no merece la pena discutir sobre nocicepción, ujú, porque eso está claro que es Es lo que exactamente es. igual. Eso es lo que es, no sé, son neuronas organizadas en una red que detecta sucesos o situaciones de daño consumado o inminente e introduce esa información en el sistema que aprenda a evaluar todo eso, ¿no? Yo creo que las diferencias entre animales, dentro de los propios animales, y luego entre los animales no humanos y los animales humanos, vienen por esos otros factores Mm. que condicionan el que ante un determinado dato de nocicepción pueda haber más o menos dolor, ¿no? ujú. Entonces yo creo que eso es lo que a mí por lo menos me interesa, digamos, el dolor crónico o el dolor no justificado por un daño actual, ¿no? O potencial, ¿no? Y Ujú. entonces eso es lo que me gustaría saber cómo es ese mundo de esos otros factores de aprendizaje en el animal, ¿no? Y qué diferencias puede haber respecto, porque nosotros no tenemos ni idea, yo no sé cómo es, he tenido perros y tal, pero no soy consciente de lo que sufren los animales, ¿no? Ujú. A ver, venga. Uf, Miki se lleva las manos a la cabeza, yo, Bueno, sí, por eso eh, hacemos una entrevista. claro que sí, y irán saliendo cosas. Este tema es bastante complejo porque es increíblemente sorprendente la unión que puede haber entre una persona y su animal, el animal con el que muchas veces pasa muchísimas horas de su día y muchísimos días de su vida, mucho más que con otros familiares o amigos. Es decir, que ahí hay que tener en cuenta que esa relación tan fuerte, yo he podido ver a lo largo de mucho tiempo cómo genera también relaciones a nivel físico. Es decir, un poco lo que explicaba antes Miki, ¿no? Cómo una persona ya de por sí se relaciona con el dolor por sus experiencias propias, por su historia personal. Muchas veces vemos cómo eso puede afectar en el dolor o cómo se relaciona su propia mascota con el dolor. Esto es debido a que nosotros, aunque no podemos transmitir la información verbal a Mm, nuestros animales, transmitimos muchísima información no verbal que ellos captan de una manera que es alucinante. Es decir, ujú, ellos detectan nuestros comportamientos, nuestros gestos, ellos detectan nuestros olores, posiblemente olores que ni siquiera nosotros detectamos ante nuestros cambios de acción o lo que vamos a hacer. Es decir, nosotros nos relacionamos con ellos de una manera constante, de forma que muchas veces nuestra expresión corporal y nuestra expresión ante una determinada situación, ellos la detectan claramente. Esa es la forma que tenemos de comunicarnos con ellos, aparte, por supuesto, de una forma verbal, gestual, de contacto físico. Entonces, yo ahí he visto cosas muy sorprendentes, cosas de realmente cómo un perro puede también, un gatito, pues más los perros lo he visto, fragilizarse ante la actitud fragilizante de su propietario, de su cuidador. mm, Eh,
Hay perros que ahora, bueno, nos contará Miki también, salen de una cirugía, una traumatología que ha sido muy intensa y van con todas esas placas, esos hierros puestos que les ha puesto el traumatólogo. Y como el perro no tenga dolor, el perro sale tan pichi andando por la puerta, tan contento, porque lleva su analgesia, porque funcionalmente esa pierna ha vuelto a funcionar y como no tiene ese componente psicológico de llevo toda la pata llena de hierros, el perro de manera natural sale andando por la puerta y tienen unas recuperaciones de unas traumas que son impresionantes. En pocos días los perros están andando, a nosotros nos cuesta más, porque ese componente que tenemos también de miedo, bueno, pues nos puede llegar a afectar. Pero ¿qué pasa cuando ese perro, que iba a salir de manera normal y que ya puede apoyar desde que se le ha realizado su traumatología, la propietaria, según va a dar el primer paso, le coge y le empieza a decir, ¡ay, mi perrito! Le coge y cada vez que el perro se va a apoyar la pata le vuelve a coger y así reiteradas veces y se empieza a generar un condicionamiento que acaba formando parte del comportamiento del perro. Entonces, es muy curioso cómo nosotros, los propietarios o los acompañantes de estos animales, somos capaces de modificar su comportamiento natural hasta este punto, ¿no? De generar una sensibilización, una fragilización que ellos de manera posiblemente natural no tendrían. Entonces, bueno, hasta ese punto me sorprende muchas veces las relaciones que tenemos con estos animales que son muchas veces compañeros de vida. Entonces, bueno, esto me ha salido así, no sé si me he ido un poco de la pregunta, pero bueno, me ha salido un poco a raíz de lo que planteabas. No sé, Miki, esto cómo lo ves, pero bueno, Yo realmente lo que veo es que cada vez me cuesta más valorar dolor y la nocicepción, cuando veo el daño, lo veo, pero cuando yo sí que es cierto que y a diferencia que yo, por ejemplo, la fibromialgia o las migrañas o cosas así, patologías, digamos, en las que no ves un daño tangencial en una radiografía, en una resonancia o en un TAC, yo no me he encontrado esa situación en veterinaria. Yo, cuando a un perro le duele, hay una causa, hay una causa. O sea, puede ser que la esté encontrando, no la esté encontrando, puede ser que a lo mejor estoy buscando en la columna y resulta que lo que tiene es la vesícula la tiene fatal y lo que tiene es un dolor reflejo. Pero casi siempre hay una explicación al daño. Yo el dolor no, por tu especialidad creo, Arturo, ¿no? El dolor no sin causa aparente. Sí, sí, eso es lo que me interesa a mí. Sí. Sí. Bueno, lo otro también, pero vamos. Sí. Ese dolor sin causa aparente, yo creo que en veterinaria no lo encontramos porque, o yo por lo menos no me he encontrado con ningún caso en el que no haya podido ver una causa. Lo que comentaba Nieves, sí que es cierto que yo también creo que hay un componente de aprendizaje de lo que nos han contado y yo creo que eso, yo me he encontrado con perros que vienen con un tumor enorme, que los veo en consulta de dolor y que, curiosamente, en el momento que el veterinario, en primera opinión, le dijo que es que ese tipo de tumor duele mucho, el propietario ha empezado a encontrar más síntomas compatibles con dolor. Ya. Luego veo vídeos de antes de esto, de que le hayan dicho cuánto le duele, y veo vídeos de ahora que le han dicho cuánto le duele, y yo no veo, clínicamente, yo no veo una diferencia en cómo se mueve. Y en cambio al propietario, él sí que nota una diferencia y dice, es que le duele mucho más. Ya. Yo creo que uno de mis grandes quebraderos de cabeza cuando paso las consultas de dolor y es realmente valorar la calidad de vida del paciente y yendo un poco más allá, porque al final en veterinaria yo no me comunico con el paciente directamente, tengo que comunicarme con unos ojos que son los que me dicen cuánto él cree que le duele a mi paciente. Y creo que esa interpretación nos está llevando tantísimo a error que en veterinaria están muy de moda las escalas de evaluación de dolor, los cuestionarios. Yo hice una prueba que en algún momento a lo mejor me da por publicar de cuestionario de dolor antes y después de verme cómo exploraba yo al paciente y no había ninguna coincidencia. O sea, si lo hacían en la sala de espera, pensaban que le dolía menos y cuando yo le exploraba pensaban que le dolía mucho más. Cuando el paciente no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que me han visto a mí explorarle
y a lo mejor tenía tengo una diferencia a lo mejor de un 25%. Mm. Con lo cual yo creo que hay un componente que para mí es, a fecha de ahora mismo, insalvable. Ujú, Eso se podría interpretar como que el acompañamiento de un ser humano en las evaluaciones, dado que el animal no habla, el que habla es el propietario, ujú. produce una distorsión de lo que es la atención al animal en el sentido de una medicalización excesiva Yo realmente no o- tengo, yo lo que creo es que, claro, yo me encuentro con muchos propietarios que son pues abogados o trabajan en una ferretería o en una amplitud bueno, de experiencias de trabajo que no están relacionados con la medicina y que yo antes pensaba, joder, ¿cómo han podido tardar tanto en venir con la mascota aquí, con lo que pues han tardado, pues que no es que han tardado, es que a lo mejor el animal no ha expresado sintomatología compatible con dolor Ujú, Ujú, y hemos detectado la patología, pero yo no tengo la capacidad de decir cuánto está sufriendo este paciente, porque yo ujú, me correcto. encuentro con muchos pacientes que, si lo extrapolamos a lo humano, vemos un tumor enorme y dices: "Oh, es que tiene mucho dolor". Pues a lo mejor no. No, Mm, no, no, de acuerdo, no. No, lo que me refería era si esa dependencia de la evaluación de dolor de la apreciación del dueño sí, genera, digamos, fragiliza al animal, o sea, le quita libertad de movimiento o de manera de tratarlo por parte del dueño, ¿no? Como si fuera más frágil, más vulnerable justo, y al final le quita libertad, porque a mí lo que me interesa es que el paciente recupere la exacto, libertad para moverse. exacto. Yo creo que Entonces, justo pues, has puesto tú la palabra, es que lo hace más vulnerable. eso, ujú. sí. Para mí O sea que sí. es una vulnerabilidad, porque yo no tengo capacidad para muchas veces, pues sí, hago una escala de Liverpool para valorar la enfermedad degenerativa articular en un paciente con artrosis y, pues son, bueno, pues cuánto se mueve, cómo se mueve, que el rango de movilidad, pero es que el rango que haya perdido rango de movilidad no quiere decir que tenga más o menos dolor. Ujú, Eso es, eso te iba a preguntar ahora. Sí, Hay porque veces antes, que como ya cuando te he oído decir artrosis degenerativa y dolor, ujú. desde el punto de vista nuestro, no hay correlación entre cambios adaptativos, que yo le llamo cambios adaptativos, mm, y dolor, ¿no? Y por para eso nada. me agrada que digas tú también Ujú, que en los animales hay limitación de rango movimiento, claro, o sea, Sí. dificultades mecánicas, pero no mm. tiene por qué haber dolor. Y claro, Nosotros, confundir una cojera con dolor es un poco peligroso, ¿no? ujú, claro, y luego también ves algunos estudios y estudios publicados en los que se valora el dolor, entre comillas, de los animales, de perros concretamente, y Mm, que valoran una plataforma de fuerza, pues es que es una limitación muy grande, porque ya, la plataforma al final me está dando un número, un pico de apoyo, una línea de mm, apoyo, sí, una presión pico, pero ujú, si pongo a un animal al que le he hecho una artrodesis, nosotros en veterinaria, el tema de las prótesis, por ejemplo, en rodilla, no se ponen prótesis de rodilla, por ejemplo, o artrodesis en el codo, pues es fácil que en lugar de poner una prótesis, en pacientes que tengan una artrosis muy marcada, acaben con dependiendo del traumatólogo que lo lleve y demás, acaban con fijaciones de la articulación, tal cual, hace una artrodesis. Y si tú ves una plataforma de fuerza de un paciente con artrodesis y sin artrodesis, a lo mejor tiene peor apoyo después de haber hecho la artrodesis. ya, ¿Le duele más o le duele menos? Pues no, no sabemos. He cambiado la dinámica de apoyo de la articulación ujú, y qué sé yo si le duele más o le duele menos. No ujú. le puedo preguntar. ujú, Ese es el tema, bueno, básico de un veterinario, ¿no? A mí el doctor Dolittle, no sé si habéis visto la película, es este veterinario que puede hablar Yo no. con los animales. sí, sí, Pues sí, a mí no me es, acuerdo, pero sí, bueno, pues hay un veterinario, o sea, una sí, película que habla con los y no, es la envidia, ¿no? De cualquier veterinario, porque, sí, bueno, lo que explicaba Miki, nosotros el primer acercamiento que tenemos con nuestro paciente es a través del testimonio de un observador que es su propietario y que además no es un testimonio objetivo, es un testimonio muy, muy subjetivo. Muchas veces nos comparo con los pediatras. A mí yo admiro mucho a los pediatras, cómo son, ¿no? Capaces
de diagnosticar y tratar a un bebé muy pequeñito, donde lo que llegan son unos padres afectados, oye, pues con una información que es difícil, ¿no? De organizar y de entender. Entonces, bueno, Ujú. eso es la primera dificultad que nos encontramos los veterinarios es que no podemos establecer un contacto directo con nuestro paciente. Entonces, bueno, ahí también yo valoro mucho nuestra profesionalidad, porque tenemos que ser un poco psicólogos, entre comillas, y en el buen sentido, pero tenemos que No, sin poder. comillas, sin Sí, bueno, comillas. o sea, tenemos que coger toda esa información que nos proporcionan y filtrar y analizarla, y luego además tenemos que ser capaces de esa información, realmente comprobarla y ponerla sobre la mesa con nuestro paciente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una dificultad, y otra que también ya aprovecho este momento es el decir que toda nuestra medicina veterinaria es privada. Entonces, no tenemos un sistema público veterinario, la medicina es muy cara, los aparatos que tenemos los veterinarios también son muy caros de diagnóstico y de todo. Entonces, nosotros tenemos que ser bastante certeros con los diagnósticos como veterinarios, Mm, porque no podemos empezar a mandar a nuestro paciente por distintas especialidades a vagar, a buscar un diagnóstico, y ahí mm, nosotros nos tenemos que enfocar mucho, y es bastante común que nosotros con un veterinario más generalista y un único especialista solemos dar ya con la solución al problema, al dolor, en este caso que estamos hablando de dolor, porque tenemos que afinar mucho, tenemos los recursos limitados, muy limitados, los recursos los tenemos a nuestra disposición, pero el propietario, en la mayoría de las es- ocasiones, pues tiene una limitación, no puede ponerse a hacer una resonancia y ahora hago un TAC y ahora hago una ecografía, es decir, que tenemos que ir un poco, todos los recursos con los que contamos diagnósticos los tenemos que ir seleccionando muy bien mm, para poder hacer un buen uso de ellos, porque nuestra medicina es privada al 100%. ujú. Entonces, bueno, Bueno, esas son las pero dos dificultades. eso quizás puede ser una ventaja para la buena gestión de recursos, ¿no? Absolutamente. O Creo sea, que los porque veterinarios, el en ese sistema sentido, público se supone que es gratis, entre comillas, en este que no caso. lo es, está Es claro, sí, sí. carísimo Carísimo, sí, sí. y pues, sobreutiliza recursos innecesariamente y crea etiquetas diagnósticas innecesarias. Sí, O sea que ahí, eso, bueno, no, 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 yo ahí creo que es un es abso escenario en el que tenéis que trabajar, es un escenario que pero nos que, bueno, os agudiza obliga muchísimo. No, no, sí, a exacto, nos ajustar. obliga, Dice, nos centra, dice, y nos "Bien". obliga a eso, a los recursos utilizados de una Bien. manera muy precisa. Yo Tenemos cuando llevé diagnósticos rápidos. a un perro que tuve, un setter irlandés, le llamaba Hope, por la paciencia que tendría que tener conmigo, con convivencia con un ser humano como yo. Bueno, le atacó otro perro, le dio un mordisco allí en los testículos y no sé qué, aquello fue terrible. Lo llevé de urgencias al veterinario y él solo se apañó a anestesiarlo, operarlo, Ujú. pum, le hizo una epidural, de plom, 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 y yo volví con el perro arrastrando las patas para casa y ya está. Y al día siguiente ya estaba normal. Sí. Entonces me cobró lo que tenía que cobrar y me Ujú, pareció tirado el precio de todo ese acúmulo de recursos que hubieran implicado una anestesia, no sé qué, pum, pum. O ujú, sea, que aquello me pareció admirable como capacidad de integrar la atención a mi perro, ¿no? ujú. Sí, sí. La que, mi enhorabuena por eso. Una cuestión, ¿cómo es la respuesta del dolor en animales a las terapias analgésicas, farmacológicas o cualquier otro tipo que utilicéis? ¿Es buena Bueno, o? Miki, dale caña ahí tú, que Bueno, yo creo que es buena, bastante predecible, porque nosotros el concepto de emocional no lo tenemos. Yo, por ejemplo, emocional me refiero en el paciente. Mm, Yo vemos tumores que si lo extrapoláramos a humanas sería impensable porque pues bueno, pues yo creo que a un humano le dicen que tiene cáncer y ya emocionalmente si tengo cáncer, ya es como que mi sistema de, ya me vengo abajo, porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Lo que la sociedad dice, si tienes cáncer estás enfermo, si tienes cáncer te va a doler.
Yo creo que veo lesiones muy potentes y creo que la respuesta es muy predecible. O sea, si hay una lesión tisular marcada porque sea un tumor, porque haya una osteoartrosis y lo veo en una radiografía y pauto un analgésico, normalmente la respuesta suele ser buena. Otra cosa es que a veces llegamos tarde y los fenómenos de sensibilización ya se han instaurado y lo que no podemos es pretender que un animal que lleva con una artrosis de cadera durante 5 años, pautemos un antiinflamatorio no esteroideo durante una semana y ya volvamos a hacer vida normal. Pero sí que es cierto que la respuesta a los analgésicos suele ser bastante predecible Ujú. en general. Yo creo que con un buen diagnóstico y valorando cuando tenemos componentes de hiperalgesia, creo que es bastante predecible. Ahora está muy de moda en veterinaria el tema de los anticuerpos monoclonales porque nos han salido uno específico para perros, otro específico para gatos. Y bueno, yo creo que sabemos en qué paciente va a ir bien, en qué paciente va a ir mal, y de hecho sabemos en qué paciente va a ir bien y va a ir también que como ha perdido mucha masa muscular, se va a romper un ligamento cruzado porque ha ido excesivamente bien y empieza a hacer un ejercicio que no tenía que haber hecho. Pero bien, Anticuerpos monoclonales frente a qué al factor de molécula. crecimiento nervioso, al NGF. Vale, vale. Pero va asociado a una fragilización del tejido, ¿no? Sí, por de ahí que mejoramos la clínica. Pero favoreces una conducta de actividad que aumenta la probabilidad que se produzca una Sí, lesión, ¿no? Ujú. exactamente. Ya, De ya, vale, hecho, vale, vale. yo trabajo bastante con una rehabilitadora, que es rehabilitadora de humana, pero que ha hecho veterinaria también y hace rehabilitación veterinaria. Y en los perros que veo con ella soy súper insistente, que muy bien, pero que ahora mejoramos la parte relacionada con el dolor, pero tengo que mejorar la actividad muscular. No podemos irnos a cazar y que el perro ande lo que no ha andado nunca. Claro, Ujú. claro, sí, sí, sí. Sí, hay que tenerlo en cuenta siempre. Bueno, parece que el dolor es una cosa aislada en sí misma, ¿no? El dolor responde a una estrategia de organismo que trata de limitar la actividad, ¿no? Porque Ujú. hay una lesión en un sitio y mientras se repara, pues la actividad lógicamente tiene que adaptarse a esa Exacto. fragilidad tisular, ¿no? Mm. Pero yo sí Claro. creo, o sea, resumiendo, yo creo que tenemos una respuesta predecible y conociendo el tipo de dolor, pautando la analgesia adecuada, yo creo que es predecible. Ujú. Aunque antes ya has dicho que Miki, que no tenías experiencia de pacientes con fibromialgia o migraña, o Sí, sea, situaciones en las cuales no hay una evidencia de daño tisular. Otros veterinarios utilizan esas terminologías, esas etiquetas diagnósticas. Quizá la de migraña es más complicada, pero fibromialgia me da la impresión de que ya empieza a utilizarse. Igual sí, estoy equivocado, ¿eh? Pero es no, una sí, pregunta. sí, yo me he encontrado algún perro que ha venido a pedir segunda opinión que venía con diagnósticos de fibromialgia y demás. Yo creo que es un poco una extrapolación de cosas que pasan en humana. Mm, En veterinaria tendemos mucho en fijarnos en vosotros ya. y porque, bueno, pues porque vais por delante, por lo menos en anestesia y en esto. Yo creo que, no sé si por medios o por qué, pero sí es cierto que aprendemos mucho y yo creo que a veces ponemos etiquetas que al final es poner una etiqueta a un paciente, Mm, pero que si yo no puedo sacar una muestra de sangre y mandar al laboratorio y que me digan si lo que tiene es un dolor relacionado por la enfermedad degenerativa, porque tiene un cálculo en la vesícula, porque tiene un cálculo en el uréter, porque no, tiene un cálculo en la vesícula, en el uréter y además tiene enfermedad degenerativa articular. eh, o sea, yo creo que el componente nociceptivo existe. Hay un artículo que hace no mucho estuve haciendo una revisión. Hay un único reporte de migraña en un perro. Es del año, creo que es 2007, una cosa así, y llegan al diagnóstico de migraña, pues después de haber hecho 2 o 3 resonancias, después de haber hecho un TAC, y la respuesta, por lo que valoran que es un componente de migrañoso, es porque responde a un analgésico, no me acuerdo ahora mismo. es de un triptán, ¿no? Triptano. Sí, creo que era un triptano.
pero en el que tampoco hay estudios de farmacocinética de qué dosis le puedes tocar o no le puedes Bueno, tocar. pero no. Entonces, a mí me parece arriesgado que con un solo caso ya podamos decir que tenemos migraña en Sí, perros. sí, sí, sí. O sea, yo creo que yo, desde luego, no me he encontrado nunca con un paciente al que no pueda explicar el dolor o los comportamientos relacionados con el dolor con algo Mm. que pueda explicar una situación nociceptiva en el paciente y que creo que eso es lo que le está generando el dolor. Sí, sí, yo creo que es muy complicado asegurar que un perro ha tenido una migraña, una crisis de migraña, o que padece recurrentemente migraña, o que padece fibromialgia, o fatiga crónica, o Mm. todas esas etiquetas que Mm. existen en humanos y que se aplican a unos porcentajes brutales de la especie humana. La migraña está hablando del 15% y en la mujer más todavía, ¿no? Ujú. Ahora que sale la palabra mujer, en la especie humana hay una diferencia de género en la incidencia de dolor, ¿no? El dolor no asociado a daño, ¿no? Y eso se da en animales también, la diferencia de género, o no existen diferencias de, eh, animales hembra, animales macho. Yo personalmente no he visto nunca esa diferencia. No, no sé, habrá algún estudio, ¿no, Miki? Porque todo lo Sí, estudias hay alguna, pero en mi bueno, experiencia profesional no tengo una diferencia en eso, como claramente existe en humana, no. En ninguna, ni en perro ni en gato, no la tengo. Pero a ver, Mm. Miki, si hay algún estudio de los que tú revisas. o sea, una escala de evaluación de dolor y no hay unas diferencias significativas entre machos y hembras. Eh, en cuanto a dolor sin causa, realmente yo no tengo tan claro que nosotros tengamos ese dolor sin causa, ¿eh? O sea, Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. tengo mis dudas. Ujú. Pero respecto a otros cuadros, por ejemplo, en cirugía ortopédica, que creo que también meten nosotros tenemos como patología muy frecuente la rotura del ligamento cruzado y en 2 estudios de técnica quirúrgica se incluye en el sexo y no hay una variación en cuanto a las puntuaciones de dolor posoperatorio entre machos y hembras. Ujú. Bien. Otra cuestión en dolor humano no asociado a daño, ¿no? Hay muchas referencias siempre al ánimo, a la depresión, etcétera, y eso lleva a la utilización abundante de antidepresivos, etcétera, ¿no? En el dolor animal se utiliza el antidepresivo como un tratamiento farmacológico coadyuvante, o cómo establecéis los criterios de depresión, o creéis que forma parte del abordaje de un animal si está deprimido, si no, etcétera. Pregunto. Nieves, empieza tú. Uf, bueno, vamos a ver. Nosotros ahora mismo está no de moda, yo creo que ya llevamos tiempo en ello y hablamos siempre con nuestros animales en lo que es el enriquecimiento ambiental, ¿no? Em, Está muy claro ya también que en veterinaria y en animales es esencial que ellos tengan un ambiente en el que están a gusto. Eso ayuda a la adaptación y la adaptación ayuda también pues evidentemente a todos los procesos de regeneración, ¿no? Entonces, yo sí que tengo bastante experiencia con animales que tienen depresión, es decir, sí que pueden tener, yo no sé si catalogarlo como una depresión como la depresión humana, pero ellos también tienen sus alteraciones en el estado anímico. Ellos pueden sufrir la pérdida de un propietario, pueden sufrir la pérdida de un compañero animal y eso directamente lo vemos, ¿no? Los cambios de comportamiento que puede haber o que llega un bebé a la casa. Entonces, en mi experiencia, estas alteraciones en su estado anímico sí que puede afectar al tema de la recuperación en algunos casos. Es difícil también, por lo que hemos hablado ya varias veces, ¿no? En esta charla, el separar lo que realmente está sintiendo el animal con respecto al dolor o cómo el propietario en esa situación está valorando y evaluando el dolor de su animal, ¿de acuerdo? Está todo tan entremezclado
que para nosotros es difícil a veces esta separación. Lo que sí que hemos visto, yo por ejemplo, que también otro día lo hablaba con Miki, en temas de gatos, cuando hay dolor crónico, el enriquecimiento ambiental es esencial. Los gatos pasan muchas horas solos, tienen una vida más independiente, no pasean con el propietario, con lo cual su ambiente no está tan enriquecido como el de un perro que sale al parque, tiene amigos perros, tiene una relación más estrecha con el dueño, ¿no? Está con una vida, pues una motivación mayor. El gato no. Hemos visto que cuando a ese gato se le mejora, se le enriquece todo el ambiente, el dolor crónico mejora muchísimo. Tú le pones al gato cosas que hacer, le pones algún juguete, le pones una fuente de agua para que se entretenga y vaya para allá. Entonces, ahí vemos cómo el dolor en el gato o la percepción que tiene el propietario del dolor en su gato mejora. Yo pienso también, y también lo digo por una experiencia personal propia y por todo lo que he visto en animales que trato y con los que trato, que el hecho de mantener una vida enriquecida, una vida con motivación, una vida con diversos escenarios, ¿no? A lo largo del día, te va a provocar una mejor relación, no solo con el dolor, sino con las cosas negativas que te pueden ocurrir. Es decir, el hecho de mantenerte ocupado y mantenerte motivado creo que es un modulador importante del dolor. Creo que en los animales también puede ser así. Es decir, no sé si es una cuestión de una corte en la retroalimentación que uno puede generar, incluidas las mascotas también, esa rumiación. Creo que estos enriquecimientos ambientales, con lo cual es una estimulación emocional, con lo cual es un, digamos, tratamiento de la depresión, ¿no? Si lo podemos llamar así en animales, creo que sí que ayuda en el tema de la gestión del dolor crónico, sobre todo. Hablo de temas crónicos. El agudo es más puntual, es más relacionado con una lesión o un daño muy intenso y puntual, pero hablo ya a nivel de tratamiento de crónico, creo que siempre va a ayudar. No sé, Miki, ¿qué piensas en esto? Sí, yo creo que también. Yo me encuentro con bastante. Hubo un boom en veterinaria del uso de modificadores de comportamiento, tipo inhibidores de la recaptación de serotonina y demás, eh, para enfoque de tratamiento de dolor, más por el tema de neuropático, amitriptilina y nortriptilina. No había, desde mi punto de vista, el efecto analgésico no era muy marcado y desde el punto de vista de comportamiento tampoco era una modificación bestial. En cambio, si tú a esos pacientes les modificabas el ambiente, lo que decía Nieves, sí que tienes una. Yo intento, cuando me viene con una medicación puesta de un compañero, salvo que sea algo que realmente creo que no le está yendo bien, intento no tirar todo por la borda y empezar otra vez de cero, sino intentar hacer una leves modificaciones, intentar llevándolo un poco a lo que yo creo. Y me encontraba con que estos pacientes mejoraban mucho más con la modificación ambiental, el enriquecimiento ambiental, pero es que eso también pasa a mí. O sea, yo cuando tengo. Claro. Entonces, yo eso lo asumo y digo, yo tengo artrosis de rodilla y cuando estoy, que me molesta más, si estoy en casa y estoy trabajando con el ordenador y tal, me duele más que si estoy haciendo algo, aunque esté andando y tienes la cabeza en otro lado. Yo creo que eso lo vemos. El uso, que no sé si iban por ahí tus preguntas, Arturo, en cuanto al tratamiento farmacológico de la depresión, yo creo que los modificadores de comportamiento en nuestros pacientes, desde luego, no mejora ese cuadro, entre comillas, depresivo, lo mejora la modificación ambiental, no la farmacológica. No, absolutamente de acuerdo. Además, incluso en la especie humana, en la supuesta acción química de la inhibición de la recaptación de serotonina, apoyada en la teoría que ya no es vigente, de que la depresión aparece por un déficit de serotonina, pues no, Ya. ya no funciona, ¿no? Y lo que funciona es el efecto placebo, ¿no? Ya que sale placebo, pues, ¿qué me decís del efecto placebo en animales? Decidme lo que Ay, queréis. ay, 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 ay. No, es Bueno, un tema interesante, ¿no? muy El placebo, interesante, muy Sí, interesante. sala. Aquí volvemos a lo mismo. Miki tiene mucha más experiencia con el efecto placebo. Yo vuelvo a lo mismo, y es que el efecto placebo, en nuestro caso,
muchas veces no ocurre en el perro o en el gato o en el animal que estamos tratando, ocurre en el propietario. Es decir, Total, que simplemente el hecho de tú decirle al propietario, nosotros utilizamos, es decir, el placebo siempre está como control de los tratamientos que hacemos. Es decir, cuando hacemos determinados estudios, el placebo en algunos casos, no sé, ahora Miki, también me corriges, pero el placebo se incluye. Cuando tú administras una medicación o una pastilla que es un placebo, es el propietario el que lo va a dar y es el propietario el que con su opinión nos va a decir si esto ha tenido o no un efecto en el animal. Personalmente pienso que el efecto placebo en ellos en el animal no existe, porque tú a un animal le pones una comida, una lata rica, con una pastilla de lo que sea, de glucosa o de sacarosa, lo que lleve, sin la medicación, y el perro ni siquiera es consciente de que está ingiriendo esa pastilla. Es decir, él no tiene el conocimiento de que ese efecto placebo o que Ya, esa pastilla ajá. la está tomando. Perdón, pero eso ya Sí, sería sí. un efecto placebo. claro. Ey, Claro, es que el efecto placebo no solo se refiere a la pastilla, no, es el contexto, el escenario, la presencia de, ¿no? No, o sea, realmente no estaría, el perro no sabría nada, le van a poner su comida como tantas veces Bueno, pero en es el el día. escenario, el propietario, las señales que transmite sin darse cuenta, tal, ¿no? Sí, o sea, Y el condicionamiento, que puede haber un condicionamiento clásico, ¿no? no, pero y vamos a Pavloviano, tal. imaginar una situación como mucho más rutinaria, ¿no? Vamos a un perro que tienes tú, estamos haciendo un estudio y a ti en concreto te ha tocado la pastillita de sacarosa, no tiene ningún Sí, AINE, ningún antiinflamatorio no sí, sí, esteroideo. sí, Y llega la noche y yo te he sí, dicho que le des a tu perro, como siempre, la comida y dentro de la sí. comida que le metas Ah, esta no, cápsula. Tú vas a entonces no hay llegar, le nada. vas a poner la cápsula, el perro se Sí, va a comer la comida tan contento sí, como muy bien, cada noche. sí. A eso me refiero, es decir, Es ahí, que sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo, de claro, acuerdo. es la diferencia, o sea, no existe efecto placebo si no hay Eh, algo pero que el esté cambiando. propietario sabe cuándo le da placebo o no, 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 el propietario, claro, intentamos pero que sabe no, que va a claro. darle algo, ¿no? Entonces, Sí, ese gesto puntual, pero bueno, claro. es cierto que nosotros damos siempre algo como veterinarios. El perrillo que no toma un protector de cartílagos muchas veces está tomando un antiparasitario. Es decir, que en la vida de un animal es bastante frecuente el hecho de ponerle ahí un algo en la comida, Ya. pues porque el proceso que sea o que le toca desparasitar está recibiendo una pastillita de lo que sea. Entonces, yo ahí creo que ellos no tienen efecto placebo. No sé, Miki, ¿tú cómo ves el efecto placebo en yo animales? creo que el efecto placebo, como el que tiene el propietario, no, pero yo creo que si a ese perro, en lugar de ponérselo en el pienso, le haces que le sientas y le das la cápsula de sacarosa y ya le Mm, estás modificando el sí, comportamiento, sí, te va a modificar la respuesta, aunque le sí, estés dando sacarosa, porque ya estás Totalmente. interaccionando directamente. Ujú. no, Totalmente eso de en la acuerdo. especie humana también está demostrado, que Claro, la administración oculta de un fármaco disminuye mucho el efecto, ¿no? claro. Ujú. Sí. Hay, El hay rito algunos es importante, vamos, Hay algún estudio en ratas en el que se ve que el poner un determinado analgésico en el pienso es menos efectivo que esa misma cantidad dada directamente en la rata. Lo que sí, ingiere y la concentración plasmática del analgésico va a ser el mismo, pero tú sí, estás sí, ya teniendo una manipulación del paciente. Yo Ujú. creo que sí. el efecto placebo existe y también creo que existe el nocebo, Ujú. Sí, igualmente. sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Sí, es que son 2 caras de la misma moneda, ¿no? Mm. Muy bien. Pues no sé, ¿alguna cuestión que queréis plantear que no hayamos planteado? Mm, Eh, Mira, yo simplemente, como un poco así ya ¿no? de cierre, es este tema que hablábamos de la fragilización, ¿no? Que es un sí, poco como hemos empezado, ¿no? Me parece súper oh, interesante. sí, sí, me parece bien, sí. Creo que los humanos nos fragilizamos Mm. totalmente Nos fragilizan también a través de la sí, nos cultura, ¿no? fragiliza, nos dejamos fragilizar, bueno, Ah, ah, eh, pero sí, acaba habiendo esta fragilización, ¿no? Que al final pues te quita esa libertad de vivir sin miedo y de vivir
sabiendo que tu cuerpo y que tu salud es un sistema complejo, pero realmente que fuerte, ¿no? En una gran mayoría de las situaciones. Y esta fragilización que tenemos nosotros como humanos muchas veces la estamos trasladando a nuestros animales. Y Ujú, yo cada vez veo más carritos donde los perros van paseando dentro, pues porque son mm, pequeños, ¿no? Se ves un Yorkshire pequeñito y va en el carro. Evidentemente, si el perro necesita el carro, porque hay casos donde, oye, hay perros que sí, tienen unas lesiones importantes y que eso es lo que ayuda a que puedan mantenerse en esa familia, pues, dando el paseo, pero hay perros que en un perfecto estado de salud pasean en carritos o van a la calle y van con botitas, de forma que lo único que estamos consiguiendo con eso es fragilizar ujú, a un animal, a un perro que está totalmente adaptado y que es un animal fuerte de por sí, que hay que cuidarlo, le tenemos mm, que acompañar en eso y que evidentemente no someter a una presión que sea que supere su capacidad de adaptación, pero si nosotros vamos poniendo todos esos recursos, vamos produciendo cada vez más esta falta de adaptación y eso genera fragilización de ellos y además implica también una mayor pues posibilidad de que haya luego lesiones, una mayor desadaptación. Para mí incluye pérdida de salud, porque creo que un animal es humano y no humano, está saludable cuanta mejor capacidad de adaptación tiene a su entorno. Y eso creo que no lo estamos haciendo bien y yo ahí sí que insisto mucho a las personas que tienen animales y siempre cuento la misma historia. La Yorkshire de mi abuela corre media, ahora no, ya murió la pobre, pero corría medias maratones y era una perra así de 3 kilos o 4, un perro muy pequeño. Y es que los Yorkshire o perros muy pequeños son realmente fuertes. Entonces, no el hecho de ser pequeño implica ser frágil o débil. Entonces, ahí sí que digo que vamos a intentar no solo desfragilizarnos nosotros, que para mí creo que esa ha sido ahora, estoy en esa fase, ¿no? De mm, desfragilizar, desfragilizar también a nuestros compañeros animales, porque creo además mm. que ellos son mucho más felices así, siendo teniendo ese alma de lobo que dentro de cualquier perro existe. Un perro pequeño tiene una almita de lobo que tenemos que dejar en algún momento salir y que se llenen de barro y que se mojen en un charco y que corran y que venga con las patas un poco erosionadas, no pasa nada. Eso es vivir. Entonces, bueno, pues eso, lanzo un llamamiento a la libertad y a la desfragilización de los seres vivos. Ahí ya lo he dejado dicho. Miki, No, no, nada. Yo tenía una inquietud hacia ti, concretamente, Arturo. ¿Cómo hacéis? ¿Hay algún método objetivo que podáis tener en Humana? Yo estaba buscando y hace no mucho me contactaron de un equipo que estaban haciendo en Estados Unidos que detectaba la actividad de las fibras A delta y las tipo C y era capaz de diferenciar dolor y lo que era dolor, lo que no era dolor. bueno, pero eso requiere el relato del paciente, eso es la microneurografía. Bueno, se puede O sea, hacer. que creo que estamos entonces en la misma situación, ¿no? De que Sí, claro, nos claro. cuesta saber lo que es dolor. Sí, sí, lo que pasa es que contamos con el relato del paciente, Ya, pero si no hay relato, hombre, algunas aproximaciones hay de neuroimagen, ¿no? Lo que se describe como neuromatriz del dolor. Sí que hay correlaciones entre relato de paciente y activación de muchas áreas distribuidas en el cerebro, que hay actividad neuronal, aunque no puedas precisar qué tipo de aportación hacen, ¿no? Solo ya, que es una activación compleja de muchas unidades, que hay correlación con relato de dolor, pero no exclusivamente con dolor, también con otras situaciones de deprivación social, etcétera, tal. O ya, sea, que hay una correlación entre sufrimiento ya, y activación, ¿no? Ahora, a nivel de fibra nerviosa, sí, tú puedes tipificar neuronas A delta o C y medir la velocidad de conducción y saber cuando estimulas una fibra C si hay relato de dolor, si estimulas una A delta si hay relato de dolor o es una fibra que tiene funciones mecanoceptoras no nocivas o sí, puedes hacer un histograma de, no sé, de funcionalidad de cada fibra, ¿no? Pero yo creo que nosotros dependemos del relato. del relato, ¿no? De Ujú. cómo, como lógico, ¿no?
Y otra cosa, ¿daríais algún consejo como veterinarios a los médicos de humanos? ¿La visión de la medicina en animales genera algún consejo Mm, de, oye, los humanos? No, con esto de la COVID, por ejemplo, sí que ha habido unas quejas de veterinarios que no nos consultan, porque nosotros de Bueno, esto tenemos mucha experiencia de epidemiología, tal, tal. Yo creo que no estaría mal un encuentro entre disciplinas distintas, y a mí me parece que sí, que los veterinarios tenéis una visión que puede ser distinta al médico y siempre es bueno intercambiar algún yo creo, consejo, yo alguna aprendo mucho. reflexión. Claro, no, no, y yo creo que sería muy interesante. Yo aprendo mucho, yo leo mucho de anestesia y de dolor y de nocicepción relacionado con humana, porque hay mucha más bibliografía de la que podemos tener Mm, específica para veterinaria. Sí que creo que una de las cosas es que el trabajo conjunto creo que nos puede llevar sí, a muchas cosas buenas y bonitas, mm, porque la casuística se aumenta y creo que las vías son las mismas. Creo que los mamíferos son mamíferos al fin y al cabo. sí, sí, Creo que la fisiología y la fisiopatología es la misma, puede cambiar la forma de expresión, mm, pero es la misma. Y creo que el trabajo conjunto es algo a valorar y a tener en cuenta. mm. Muy bien, pues supongo que nos hemos olvidado de muchas cuestiones, Siempre hay como haciendo pero la segunda. Pero en fin, yo me quedaría con, primero, las piezas de la celularidad y de la infraestructura somática, digamos, física, el soporte físico sobre el que se basa la detección de lesiones y en los recursos de protección son las mismas, Sí, no solo entre los mamíferos, sino incluso entre para atrás. vertebrados, invertebrados, ¿no? O sea, que esas están consolidadas evolutivamente, están en nuestros genes y en el de todas las demás especies animales, ¿no? Esa sería una cuestión, ¿no? Luego, la segunda es lo que ha comentado Nieves, que lo fundamental al final es qué hacemos con el cuerpo, si lo movemos, si le damos espacio de libertad, de exploración. Hay que diferenciar cuando necesitamos el reposo tisular para completar una regeneración tisular y luego cómo hay que abandonar ese reposo y establecer lo más rápidamente y gradualmente posible la actividad. Entonces, Sí. lo mismo que hay el ser humano sedentario, me temo que empiece a haber ya el animal sedentario, Bueno, obeso, deprimido, pero no deprimido, desmotivado, que ujú. sería eso la depresión, porque no tiene estimulación ni el escenario totalmente. está empobrecido, ¿no? O sea, que al final lo que tenemos que hacer es conseguir promover siempre la libertad de exploración, el juego Total. como estrategia de aprendizaje, tal, y que muchas veces la medicalización o la veterinización, si se puede hablar de esa palabra, en vez de hacer la promoción de la actividad, a veces hay un exceso de protección, de alerta, de sensibilización, de terapias, Ujú, etiquetas. ujú. Y eso es a mí lo que me interesa minimizar en lo posible, ¿no? Por eso he estado muy a gusto viéndoos lo que decís. Me quedaría con el mensaje eso respecto a los pacientes humanos, de que desde la veterinaria pues hay unos mensajes similares, ¿no? Sí, creo que Eh, coincidimos en muchas cosas. sí, sí. Entonces, ha quedado un poco confuso, Miki, lo de la artrosis y el dolor, porque Bueno, aunque hay, estábamos de acuerdo en que no hay correlación, luego estabas colando ahí, ¿no? no, Artrosis, dolor y no, artrosis, nocicepción, nocicepción. pero cuando hay un fenómeno ya de Pero ahí ya nocicepción. tenemos, claro, claro, ahí ya tenemos una patología que Pero, está, bueno, eso habría que discutirlo en otra sesión. Yo lo llamo cambios adaptativos, no cambios bueno, degenerativos. Cambios adaptativos, pero que no hay destrucción activa de tejido, ni respuesta inflamatoria, ni respuesta de... No, hay adaptación, cambios tisulares que generan limitación articular, rango de movimiento, pero no necesariamente dolor. bueno, pero yo creo que, por ejemplo, en lo que nosotros vemos en animales es que a ese paciente cuando hace una vida normal, muchas veces en la articulación se generan fenómenos de hiperalgesia mm, pos-
Posiblemente sí, por la remodelación ósea, remodelación de periósteo. puede, no sé, pero serían casos concretos que había que decir, en este caso sí que hay algo nocivo. Lo que pasa es que si hay algo nocivo y le das analgesia, ya estás fragilizando respecto al No, tratamiento. yo Bueno, siempre en la enfermedad degenerativa, además, es una de las cosas en las que siempre asocio tratamiento farmacológico, si es que lo tengo que poner, con rehabilitación. Y mi principal punto es que haya musculación, porque al final creo que la musculación es la que estabiliza la articulación. actividad Actividad. y programación, porque al final se necesita inteligencia motora para minimizar la probabilidad de daño, recursos de adaptación a variables del entorno, y eso solo aparece con el juego, ¿no? Porque si pones un sistema rígido, limitado de acción. Bueno, Y no de sé, hecho, estamos de ahí metiendo en un charco. sí, de ahí yo creo que yo cada vez paso más tiempo hablando con el propietario y enseñándole qué hacer al Exactamente. propietario Sí, sí, de sí. actividad con su gato, con el láser, que suba, Ajá, que baje, que haga actividad. ajá. Eso Ya, va casi más tiempo educando al propietario que lo que es sí, sí, haciendo una receta, porque de hecho muchas veces se van de mi consulta, me dicen, es que ya. mi veterinario me ha mandado un montón de medicación y tú no, ¿no? Oye, me encanta lo que estás diciendo ahora porque en medicina también hay, desde la fisioterapia hay dos movimientos, ¿no? Uno el estructuralista, terapia manual, etcétera, y luego ese sería el hands-on, ¿no? Todo a través de las manos, y el otro sería el de la educación, ¿no? O sea, el de instruir al propietario del cuerpo, que es uno mismo, en nocicepción, en todas estas cosas, que eso sería la educación terapéutica en neurociencia, y luego animarle al ejercicio terapéutico. O sea que al final Claro. lo mismo. Yo Educar hago lo mismo y y de hecho mover. yo soy antirreposo ¿Eh? y porque hay mucha gente que dice: "No, ha tenido un pico de dolor o de nocicepción por la artrosis". Bueno, ha tenido dolor, ¿vale? Pero si yo le dejo 2 semanas, parado un animal de No, 14 no, años o no, 15 no, años, no, no, la pérdida de masa muscular va a ser como si yo, eh, claro, si yo tengo 16 años y me quedo una semana sin moverme, mi sí, recuperación muscular es muy buena. A un perro de sí, 14 años entonces yo intento movilizar sí, sí, lo sí. más pronto posible. Lo que pasa es que sí que es Ah, cierto que también creo que la movilización va a ser mucho más fisiológica si pauto una analgesia al mismo tiempo que el paciente se movilice, porque al propietario le va a resultar más sencillo. Pero vamos, yo tengo claro nah, que, vale, vale. Muy bien. Ujú. pues Pues oye, nada, un placer. un He placer aprendido total. Muchísimas mucho. gracias No por la sé invitación. ni qué hora es, pero en fin. Será la buena hora, será. La buena hora, No sé, La exactamente. una buena hora y hora. media hemos estado. Sí, Bueno, pues muy Bueno, bien. agradeceros el haber estado aquí y nada, pues que ha sido muy placentero esto y todos aprendemos siempre cuando Sí. mucho. nos reunimos distintos, entre comillas. Nada, pues eso, muchas gracias y nada, hasta cuando queráis. Un placer y hasta pronto. Gracias a ti, Buenas Arturo. Hasta tardes. luego. Chao, Hasta Bueno. chao. luego. Saludos, Chao. Miki. Hasta luego.